¿Qué tal? Muy buenas tardes. Están ocurriendo hechos de una irracionalidad alarmante. Por cierto, el propósito de desestabilizar, socavar al gobierno, pero mucho más todavía a la propia democracia, que es lo que no aceptan desde antes del comienzo de este gobierno, los está llevando a terrenos de un absoluto ridículo. Cotidianamente se ve que el propósito de lastimar, de dañar, los afecta también mentalmente, están desquiciados, se comportan con una enajenación, con un nivel de locura sorprendente para personas públicas, etcétera. Vamos a empezar mostrándoles primero por qué decimos todo esto. Vamos a hablar de el show opositor y lo presentamos así. Van a encontrarse con elementos que hablan precisamente de esto. Vamos a empezar por el Senado de la Nación. Una discusión entre Mayans y Naidenov. Usted sacará sus conclusiones. Voy a plantear una cuestión de privilegio contra la presidenta del pueblo. Acá hay un estado de sospecha. No podíamos caer. No. Pará. Esto no es tema libre, no. Acá hay un estado de sospecha. A ver. Yo sé que ustedes son todos inocentes. Ante la inocencia del bloque del frente de todo, la presidenta se defiende solo, no hace falta. Estábamos apretados, encerrados, vulnerados. Y Senador, se mantenía en silencio. ¿Usted va a hacer dos mociones de preferencia? No, es la misma. Quiero llegar a la doble vara. No, le digo porque le quedan 20 segundos. No es una cuestión de privilegio, son de 5. preferencia. Para preferencia son 5. Para preferencia son 5. Me queda un minuto. Míreme la mano, 5. Habló por 2 expedientes, dice tiene que hablar 10 minutos. Entonces le voy a hacer buscar 3 expedientes a cada uno, que hable 15 minutos cada uno, que le diga todas las cosas que tienen que decirle. ¿Verdad? Esto se llama deslealtad parlamentaria. Así no se trabaja, presidenta. Esto es lo que sucedió en el mismísimo Senado de la Nación. Naidenov tratando de llevar agua para su molino, pero ¿de qué manera, no? A propósito del viaje de Alberto Fernández a Jujuy para ver a Milagro Sala. Macri apareció y tuiteó a eso de las 9 de la noche. Le quedaba más cómodo ese horario porque el viaje de Alberto Fernández había sido temprano por la mañana. Esperó un poco y al final puso estos tuits que, viniendo de Macri, son para sonrojarse por vergüenza ajena. La intempestiva visita en el día de hoy del presidente a Milagro Sala es un evidente desafío a la justicia, a la autonomía provincial, la autoridad del gobernador y al pueblo jujeño. Y otro más, porque no le alcanzó con esas líneas, el gesto va más allá y contiene una peligrosa amenaza a todo el orden democrático. Es importante que sepan que los argentinos estamos juntos y atentos. No podrán pasar por arriba de la justicia. Como ya la cosa venía desopilante, apareció Santilli. Lo que van a ver de Santilli, por cierto, que es el monumento a la tontería. El mejor gesto payasesco, quizás de la semana, que así será interpretado por su gente del PRO, que también advirtieron que ya esto pasa todos los límites. Van a ver ustedes a este investigador, a esta especie de Mr. Bean, que va al río que separa Matanza y Ezeiza, el río Matanza, y allí detecta cómo los narcotraficantes pasan la mercadería, cómo lo hacen, de qué manera operan, cuál es la forma de actuar. Todo revelado en un documento excepcional por Santilli. Hay que terminar con esto. Hay que enfrentar a los delincuentes. Mira. Este es el río Matanza. Esa soga que está ahí. Ese caja de telgopor. Allá está Ezeiza. Por ahí vienen los que trafican, ponen la droga allí y la cruzan para este lado. Este es el límite Matanza, este lado. Del otro lado es Ezeiza. Hay que terminar con esto. Hay que enfrentar a los delincuentes. Con un investigador así como Santilli, de verdad que estamos hablando. Usted piense que este señor puede ser gobernador si la derecha ganara la provincia de Buenos Aires. Él es uno de los candidatos.
Bueno, estos son los personajes que están tratando de desencajar todo lo que ocurre hoy día en el país. Porque el daño lo hacen porque tienen los medios de comunicación que, por supuesto, los propios no van a mostrar esta payasada, comentada por Joaquín de la Torre, que fue intendente de San Miguel, que es senador provincial por el PRO, con este tuit que evita que nosotros gastemos muchas palabras en Santilli. Solo una persona, solo Santilli quiere decir, con un profundo desconocimiento del conurbano, y es diputado del conurbano y del resto de la provincia, puede creer que los narcos necesitan pasar la droga con una soga y una cajita por un zanjón. Seamos serios. Los problemas de quienes vivimos y queremos a la provincia no se solucionan con estas payasadas. Pero bloquear a la Argentina es un estado de psicosis de todos los sectores de la derecha. Ocurre con los medios de comunicación, a los que vamos a mostrar un poquito más adelante, pero también con el campo. El paro del 13 de julio, con el que ayer iniciamos nuestro programa, es algo que sale de todas las fronteras imaginables del comportamiento político más respetuoso que se pueda tener con la gente. El campo lleno de dinero, el campo, los grandes del campo, los ricos del campo, que no pueden ni contarlo el dinero, lo tienen que pesar, qué sé yo, contratar contadores para que lleven la cuenta, ataca con un paro, con un lockout el próximo 13 de julio. No tienen vergüenza, como decíamos ayer, son muy canallas, realmente se comportan como buitres, pero todo es ideológico y esto lo hace más grave todavía, lo van a decir ellos. A continuación, usted prestando atención a lo que dicen un tal Niclis y un tal Nicolás Pino, verá que en efecto el problema no es si les va mal, si les va regular, les va muy pero muy bien, entonces por ese lado poco pueden decir. El asunto es ideológico. Ahora bien, en un país en el cual está sufriendo lo que usted sabe, muchísima gente, y que es redundante mencionarlo, este comportamiento, por razones políticas, es algo que afecta, es un estado de besanía lo que tienen en estos momentos los líderes del campo, líderes, una palabra que les queda muy grande porque apenas son gente muy acomodada en el sistema de poder, partícipes del poder real que no tienen el mínimo respeto por el sufrimiento y el padecimiento que tiene la Argentina en estos momentos como buena parte del mundo. Vamos a ver a los dos personajes, los vamos a unir para que usted advierta que cada una de estas palabras está respaldada por las propias palabras de ellos. ¿Por qué hacen estos paros? ¿Por qué se mueven en el 20, en el 21, en el 22? ¿Por qué están siempre al acecho? ¿Por qué la pantomima de tomar la avenida Libertador, que es por donde se les ocurrió desfilar? ¿Por qué llevar a cabo contra el gobierno una labor cotidiana que va desgastando, que va haciendo mucho daño? Colaborar con el golpe de mercado, colaborar con los medios que han perdido totalmente la cabeza. ¿Por qué lo hacen? Por una cuestión ideológica. Y está bien eso. La cuestión ideológica no la dirimimos democráticamente, no ocurrió hace 2 años y medio, no va a suceder dentro de 1 año y medio, tienen muy poca paciencia, no la tuvieron desde el primer día. Antes de empezar este gobierno ya estaban desquiciados, por eso se comportan de esta forma ideológica. En la situación de las retenciones que puso Macri, hubo distintas voces, nada más que en ese momento, que el campo salga en contra del gobierno, no puedo dejar de reconocerle que hay una cuestión política, y que era un gobierno que estaba haciendo equilibrio. No hay que negar de que hay cierto condimento político, ideológico, etcétera, etcétera. Lo que discutimos no es la acción, que estamos de acuerdo, tiene que haber igualdad de condiciones para toda la cadena. Y con esta medida se logra igualdad. Lo importante hubiese sido que se baje la retención, ¿no? Poner en igualdad de condiciones para abajo, pero bueno, eso sabemos que era imposible o muy difícil. Entiendo el planteo de fondo, pero en la concreta de una emergencia donde piden eliminar ese subsidio, me termina dando la impresión, pero tal vez está equivocada, de que los gana más, tal vez la reacción política porque le desconfían a Alberto, porque está Cristina, por el pasado, porque le gustaría bajar las retenciones, que la medida puntual. ¿Me equivoco? No se equivoca. La medida puntual va a generar una cantidad, 400 millones, 400 y piquito de millones de dólares,
que lo que dice el gobierno con ese dinero va a utilizar para subsidiar o ayudar en el precio de la harina, no sé qué. Sí, el precio de la harina es pan, habría que decirle a este desgraciado personaje que es capaz de hablar de esta manera. Sí, se toman impuestos, se toman recaudos, todo lo posible para ayudar a igualar esto que tanto le molesta. Lo que quieren es la igualdad. Es verdad que esto iguala y es lo que no pueden soportar. Hay una cosa que hay un dislate continuado, una especie de frenesí por el deseo de alterar la vida del país, porque en esa alteración lo que consiguen es generar desconfianza para el gobierno y soñar con la caída del gobierno, que es lo que los está movilizando permanentemente. Alberto Fernández dice, basta de embromar con el lockout, déjense de embromar, se los pide de esta manera. Vi en un programa de televisión donde me tocó estar, cómo Macron le reclamaba a Biden de dónde sacaba combustibles para Europa, porque Estados Unidos tenía saturada su producción. Y los Emiratos Árabes decían que durante los próximos 5 o 6 meses no iban a poder darle combustibles. En ese mundo estamos. Y la solución que encuentran es proponer un paro. ¡Déjenme de embromar! ¡Busquen una mejor solución! Lo que necesitamos es seguir produciendo. Sí, efectivamente. Pero no alcanza con decírselo. Algunas medidas habrá que tomar. A mí me gusta ese discurso, pero me gusta también el énfasis de los hechos concretos, porque esta gente está haciendo mucho daño. Esta gente, evidentemente, un golpe de mercado es dado porque lo que quieren es otro tipo de golpe, mucho más profundo todavía. Es un golpe a la democracia, es una irrespetuosidad absoluta la que tienen frente a valores que ellos mismos ensaltan y en cuyo nombre permanentemente se llenan la boca hablando de democracia, libertad, esto y lo otro, y sin embargo juegan contra la democracia porque no la aceptan. El fallo que dio el pueblo argentino con 8 puntos de diferencia a favor de este gobierno les resultó inadmisible, no lo esperaban. Mucho menos todavía porque había empresas que hacen encuestas, Jacobe y Asociados, que ahora ha sacado una encuesta que por supuesto publican Clarín, La Nación y otros medios en los cuales hay una caída tremenda de Alberto Fernández, de Cristina Fernández. ¿Cómo creerle? Si en las PASO decían que estaban equilibrados y que iban a ser iguales, pero todos operan juntos, el que encuesta, el que tiene que vender la soja, el que reclama por combustible, el que pone la tinta envenenada en los diarios que se escriben en la mayoría de los casos del poder hegemónico en la República Argentina. Que se dejen de embromar, dice el gobierno. Y tiene razón, mire lo que son las cifras, algunas de las que hay que tener en cuenta para las tremendas ganancias. El campo puede generar ingresos por 41.500 millones hasta fin de año. Las exportaciones del campo constituirán un récord lleno de dinero y pagando, en la mayoría de los casos fuera de la soja, mucho menos de retenciones de lo que pagaban hasta el 2015. Ahí va Burjaile al diario La Nación, no, a La Nación Más, y reconoce que por supuesto el tema no es solo combustible. Hay otras cosas, pero las otras cosas no tienen razón si las cifras están demostrando que están llenos de dinero. Ya el trigo verdaderamente es oro para ellos y cada uno de los productos que el generoso campo argentino da. Mire a Burjaile que fue ministro, es decir, un hombre que arbitraba entre los intereses de las corporaciones y de la gente, que tiene 20.000 hectáreas de campo, viva la cara de él, pero era un lógico ministro de Agricultura. Bueno, sigue trabajando, véalo. Creo que se llega por una situación de hartazgo, que culmina con el gasoil, pero que tiene que ver con otro montón de cuestiones. Si vos te imaginás que sembraste y estás cosechando, en este caso maíz, o estás a punto de sembrar trigo, que hoy el mundo demanda, y no tenés combustible, y cosechaste soja y querés mandar a puerto y no podés mandar, entonces tenés un fastidio muy grande. De todos lados el cabezazo afirmando que lo que decía Burjaile, que juega naturalmente su propio partido, es demostrativo de cuál es la participación también que tiene el canal de Mauricio Macri. Allí están todos pendientes de ver cómo se ayuda a Macri, y si no fuera Macri, porque a veces uno tiene la sensación de que se cae a pedazos con su conducta, bueno, que sea otro, pero siempre de la derecha, que siempre va a jugar
para ellos y para sus privilegios, para sus contactos, para su vida. Es muy triste. Vamos a verlo a Macri con Bursail al lado, hablando de pagar impuestos con alegría, porque esto demuestra que efectivamente el tema es ideológico. Pero también quiero plantearles, como me decía y me recordaba muy bien acá Alfredo De Angeli, que hay un compromiso que también hay que cumplir, que es pagar los impuestos. Porque ahora los vamos a administrar bien, los vamos a cuidar. Entonces no hay ninguna excusa. Entonces, si hay más ganancias, hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Haber ido en el capítulo Payasadas con el que empezamos nuestro trabajo. Ahí estaban Bursaili, De Angelis, saludando, celebrando, y también lo hicieron cuando el Fondo Monetario Internacional le obligó a Macri a poner las retenciones de hoy, las mismas, pero en aquel momento lo ideológico les jugaba a favor. En algún momento pensaban vendrán las ganancias, los beneficios, los privilegios, pero ahora con las mismas están todo el tiempo quejosos, todo el tiempo hablando en contra del gobierno que tiene retenciones que en muchísimos casos son la mitad de las que había hasta el 2015, y en otros son iguales a las que puso Macri. ¿De qué se quejan? No, es una cuestión que pasa por lo ideológico. Ahora, ¿tienen derecho a enloquecer al país, a envilecer toda la relación que se da entre los distintos sectores, factores de poder de la República Argentina porque no les gusta un gobierno, porque no ganaron una elección? Trabajen para ganar la elección. Ahora, háganlo con un poco de decencia, porque el comportamiento ciertamente es de indecente. Miren ustedes lo que pasa con los beneficiarios de la guerra. En todos lados, hay que admitir, en muchas partes, aunque hay unos patriotas millonarios de Estados Unidos y algunos en Europa que dicen, por favor, levanten los impuestos de los ricos, porque un día van a venir por nosotros, la ven venir, la película Joker, aquello que se veía en el final de la película, perfectamente puede ocurrir. ¿Por qué no? ¿Hasta cuándo la mansedumbre de miles de millones de personas hambreadas por tipejos como estos? Miren lo que dice Macron. Nous vivons tous dans nos pays une situation qui est intenable, où nos compatriotes payent de plus en plus cher le plein d'essence, où c'est de plus en plus cher pour nos industries, et où nous devons dépenser l'argent du contribuable pour trouver des mécanismes pour compenser. Ça n'est pas soutenable dans la durée. Nous avons des gens qui ont spéculé sur la guerre, et aujourd'hui vous avez des gens qui font beaucoup d'argent sur la guerre. On appelle ça des profiteurs de guerre. Et moi je ne comprends pas comment on peut accepter très longtemps que l'argent du contribuable dans nos pays soit utilisé à aider les ménages à pouvoir vivre en temps de guerre, et qu'à côté de ça, il y a des gens qui s'enrichissent beaucoup en temps de guerre. Donc on va devoir régler ça, et le régler de manière coordonnée, en européen, entre économies développées, sinon on aura un problème politique. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo que hemos intentado decir con palabras de quien es el presidente de Francia, muy bien expresado? Esta es la situación. Habla de la Argentina, por supuesto que está hablando del mundo, pero cada una de sus palabras sirve para dar dimensión real a lo que pasa en la República Argentina. No tienen derecho al paro del 13 de julio. Es un paro infame. Es un paro que debería darle vergüenza y que el campo, que ha discutido con la parte dominada por las instituciones que les representan, tendría que salir y decirles esto no se puede hacer. Ya es un descalabro total desde lo moral, desde lo ético. Llueve el dinero hoy día. Y nosotros no queremos aportarle absolutamente nada al Estado, nada queremos ofrecer. Ese Estado que cuando llueve demasiado y hay inundaciones, es lo primero que recurrimos para que nos ayude, para que contemple lo que está ocurriendo. Ese Estado que cuando tenemos una sequía, vamos y pedimos y reclamamos y nos dan, siempre nos dan, por la sequía, por la lluvia. Ahora nosotros estaríamos en condiciones de dar, tendrían que decir, a causa de la guerra y de la muerte y del exilio y de todo lo que se está padeciendo en alguna parte del mundo, aparecen estas ganancias y no quieren ceder nada. Y cuando temen que pueda suceder, hacen un paro preventivo, que ya ni siquiera tiene esa característica, siempre lo ideológico, y siempre refugiados en este que es el poder real de la Argentina, el poder de los medios de comunicación.
Hablemos del poder real. Lo vamos a hacer a partir de lo que dijo Alberto Fernández sobre el golpe de mercado que han dado en estos días, que han querido llevar adelante. Por suerte, no tan exitosamente como pretendían, porque el Banco Central se ha hecho de reservas, porque hay algunos elementos de la economía que no podemos decir florecen, pero sí han apaciguado y han aliviado las arcas del Estado y las expectativas que hay a futuro. Alberto Fernández dice que fue un golpe de mercado. ¿Quién se lo podría discutir? ¿No cree que están buscando un golpe de mercado o que están buscando erosionarlo a usted y al gobierno? Seguramente que es así, seguramente que es así. ¿Cómo vamos a defoltear nuestra propia moneda? Agitaron ese fantasma durante un montón de tiempo, tiraron los precios de los bonos al piso y nosotros cumplimos nuestro compromiso. ¿Cómo piensan que nosotros paramos las corridas, la tercera corrida que nos quisieron hacer, si no es con dureza? Yo lo que digo es que para ser duro no hay que andar pegando puñetazos, ni hay que andar pegando portazos, ni hay que andar a los gritos, Para ser duro hay que actuar con sentido, con racionalidad. Esta discrepancia, la que tengo con el presidente en esto. Para ser duros hay que decretar, hay que nombrar a cada uno de los delincuentes que hacen un golpe de mercado, que queden perfectamente establecidas las responsabilidades que hay. Sí, el pueblo está dando un grito, necesita que se exprese. Un grito que es metafórico, por supuesto. No es a los gritos, es con una expresión severa. De eso sí que adolecemos todavía. Y por más que nos simpatice la idea de que al gobierno le vaya bien porque de esa manera le va bien al pueblo, siempre estamos observando esa reticencia para jugar a fondo. Son delincuentes, los medios de comunicación. ¿Quién da el golpe de mercado? ¿Quién los ayuda con sus títulos? ¿Quién va a buscar la profecía autocumplida siempre? Bueno, los medios de comunicación, las corporaciones. Son ellos, claramente, los que dieron ese golpe de mercado que menciona el presidente de la República. Y ante eso sí, hay que enojarse, hay que gritar, hay que conmoverse, porque la política necesita también de ciertos gestos elocuentes para que sepan contra quién están jugando, para que sepan que no hay del otro lado gente que permanentemente les va a decir amén. Me parece que por ese lado, el de tomar medidas es también que podría encontrarse algún camino de salida más aliviador que esto de que todos los días terminemos la jornada con un golpe de mercado, con títulos de los diarios que son un oprobio y siempre derrotados. Estamos cansados de perder. ¿Y cómo podemos ganar? Bueno, podemos ganar a través de la palabra, de la enjundia, la valentía, el coraje y la decisión que pueda tener, por ejemplo, el presidente de la República, de lo que muchas veces hace gala, ir a ver a Milagrosala, haberle salvado la vida a Evo Morales, haber hablado como habló en la Cumbre de las Américas, sí, pero en lo local, con los que desde adentro socavan su gobierno, también hay que tener esa dureza, y eso lo vivimos esperando. Y ahí anda cada uno de los operadorcitos que tienen ellos, Melconian, que no sé si no anda con ganas viendo lo que es Larreta o Vidal o Macri, dice, y a lo mejor me pueden nominar a mí para ser presidente. Lo piensa Rosati, lo pienso... Por ahí está, porque está muy activo, de una manera muy llamativa, pidiéndole una reunión a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y para qué? ¿Sabe lo que le dijo a Cristina Fernández de Kirchner? Que quiere un saltito de evaluatorio. A Cristina le puede decir eso. Sugeriste, por ejemplo, te pidió una opinión. ¿Qué le sugeriste? No, pero es público porque está trascendido. Digo, mirá, van a tener que ir a un ajuste clásico. Van a tener que ir a un ajuste clásico. Que es lo mismo que conversé. El ajuste clásico. ¿Qué se hace en un ajuste clásico? ¿Qué se me ocurrió? Y de ahí lo hemos escrito hasta en nuestro informe. Tiene que salir bien. Y tiene que salir bien. Entonces ahí tenés que subir la tasa de interés. Bueno, la operación de los medios es tan pertinaz, de una persistencia que abruma desde ya. Tampoco es fácil, aunque se sea presidente de la República, ministro, lo que fuere, abrir cada día el diario y encontrar los sopapos que le tira la mafia, por ejemplo, del Grupo Clarín. Y las otras más pequeñas mafias, pero todas componen una mafiosidad insoportable, cada día. Es difícil, pero no es replegándose que van a conseguir buenos resultados. Es como hizo hoy Cerruti con alguien que le preguntó, usted puede preguntar cualquier cosa,
se enfrentan al presidente y desde el poder real le dicen, ¿usted cree que termina su mandato? Cosas así son capaces de preguntarle. Y a Cerruti le dijeron que estaban remarcando con el 20%. No consta en este momento por ningún lado que fuera así. La inflación ya se sabe lo que es, pero 20%. Y tiran, podría haber dicho 30, podría haber dicho el 15, el 14, cualquier inexactitud, porque lo importante para los medios es hacer la pregunta o poner el título. Después arreglate como puedas, ya está hecho el título. ¿Qué queda en la mente de la gente? Que hay un periodista que dice que están remarcando precios por el 20%. Cerruti respondió muy bien a eso. En estos últimos días precisamente hemos visto remarcaciones. Bueno, sí, el 20% en los supermercados es una cifra estadística alta, Peralta, así que esperemos que... Bueno, cambio de supermercado. Cambio de supermercado porque no, en ese supermercado lo están estafando, Peralta. No hay aumentos del 20%, niego, si quieren que desmiento rotundamente que haya aumentos del 20% en los supermercados en estos días. Después, lo notable es que por lo menos los patrones del colega van a jugar contra todo tipo de control. Porque si fuera cierto que efectivamente hay remarcaciones de ese tipo y viniendo de quienes viene perfectamente podría ocurrir, no es ahora, pero debe haber sucedido antes y puede ocurrir más adelante. Tiene que haber controles, y cuando se habla de controles, en un país donde creo que hay 46 controladores, la verdad, pocas ganas de controlar, mire que se le da trabajo a gente, no tenemos más controladores, qué sé yo, 4.000 que recorran verdaderamente el país, con 46, ¿qué se hace? ¿Sabía usted ese dato? Es lastimoso, eso viene de arrastre, bueno, pero todos los días hay oportunidad de cambiarlo. Pero volviendo al tema del control, ellos estarían totalmente en contra del control, como en España sucede, España también hundida en una pobreza galopante, que después le vamos a comentar, pero sobre este tema de los controles, que aquí no quieren, mientras van los periodistas y preguntan cómo dejan remarcar tanto, es enloquecedor, porque te juegan por los dos lados. Oiga, ¿cómo está permitiendo la remarcación del 20% del gobierno? ¿Qué clase de gobierno es este? Y del otro lado, el patrón, el mañeto, viene y dice, ¿cómo van a controlar? Esto es democracia, libertad de mercado. ¿Qué están haciendo? De los dos lados. Es muy difícil. Yo lo sé, lo entiendo y creo que usted también. Mire lo que pasa con los controles en España, lo que dice Íñigo Errejón. Y hay una herramienta que tenemos a nuestra disposición para hacerlo. Se llama control de precios en los sectores inflacionarios. La derecha siempre dice que esto es absolutamente imposible. Yo no voy a decir nombres para no avergonzar a nadie. Cuando las mascarillas, alguien de Vox, la intervención de precios desatará el desabastecimiento. Se intervienen los precios y no hay desabastecimiento. Cuando los test de antígenos, alguien de Ciudadanos, nadie va a vender los test porque nadie querrá vender a pérdidas. Se intervienen los precios de los test y no hay desabastecimiento. Cuando el mercado eléctrico, alguien del PP, una intervención radical del mercado, será la excepción, será un caos y la excepción ibérica no será un triunfo, sino la manifestación de un fracaso. Se ha regulado el mercado eléctrico con buenos resultados. En realidad, las derechas, ya termino, señor presidente, están a favor de la intervención de los precios solo en una mercancía, en la fuerza de trabajo, y hacen permanentemente reformas laborales para devaluar la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo sí se puede intervenir el precio, el resto de los precios resulta que no se puede. O sea, empobrecer a la gente. Para eso sí está de acuerdo la derecha, siempre, lo dice muy bien este destacado político español. Mire lo que pasa en España hoy día, a dónde están llegando las cosas, la pandemia, la guerra, la población en riesgo de pobreza o exclusión social en España aumenta casi al 28%, la cifra más alta en 5 años, 28%. Esta es la cifra en la que quedó la Argentina en 2015, según aquello no era verdad, pero tomémoslo porque como ayer se cumplió un aniversario de que, entre otras barbaridades, el PRO suspendió el INDEC 6 meses y luego vino y dijo, este es el nuevo INDEC. Por supuesto corrigieron todas las variables y todo lo que a ellos les iba a permitir mentir del pasado y avalar su futuro. No les salió bien porque el futuro fue un desastre, pero querían avalar el pasado. Bueno, pero tomando la pobreza que el INDEC reconoció que había hasta el 2015, el INDEC de Macri, del 27%, mira dónde está llegando España, con otras posibilidades, verdaderamente. Es muy difícil luchar contra
este poder. Tomó nota, naturalmente, de lo que es un 28%, casi 28%, de la pobreza en España. Y todo esto matizado, ¿qué matizado? Llevado a cabo, llevado adelante por medios de comunicación de los que el Papa habló. Una vez más, Bernarda Llorente, a nombre de TELAM, que ella dirige, conversó con el Santo Padre. Estuvo mano a mano. La nota sale mañana. Hoy nosotros hemos pedido que nos den un pequeño adelanto sobre un tema en el que insistimos bastante particularmente en este programa, que es el comportamiento de los medios mafiosos de la República Argentina. Mire lo que dice el Papa. Le damos a aprobar, nota de TELAM, que aparece mañana, Bernarda Llorente y Francisco. ¿Cuál cree usted que tiene que ser hoy el papel de estos medios de comunicación? Tiene que ser comunicación, no solo información, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes que comunicar es involucrarnos. Y ser muy conscientes de la necesidad de involucrarnos bien. Por ejemplo, la objetividad. Si yo comunico una cosa que pasó, la comunico, pasó esto, pienso esto, ahí me juego yo, y me abro a la respuesta del otro. Pero si yo comunico lo que pasó podándolo ya, sin decir que lo estoy podando, soy deshonesto, porque no comunico una verdad. No se puede comunicar objetivamente una verdad porque la estoy comunicando. Yo quería meter mi salsa, pero distinguí, pasó esto, pienso que es esto, tenés derecho a hacerlo, aunque el deber también, y comunico esto, ¿no? Hoy día, lamentablemente, el pienso lleva hasta a deformar la realidad. Y eso es muy serio, ¿no? Porque el drama es que si la mentira coincide con lo que alguien piensa, la mentira le cae bien. Por eso pueden mentir como lo hacen. Pero la cuestión de la objetividad que está mencionando el Papa. No mientas, decí lo que pensás. No te gusta Baradel, no te gusta Kicillof. De toda la vida Kicillof es, posiblemente después de Cristina, por razones políticas, porque es demasiado capaz, demasiado inteligente y demasiado honesto. Bueno, nunca sé es demasiado, si es honesto o no. Lo han atacado de toda la vida. Se lo han llevado por delante. Entonces hoy en la tapa ponen un título. Vamos a ver el título de la tapa de la mafia de Mañeto de hoy. Kicillof le perdona a Baradel una multa que le puso Vidal. Entonces lo que dice el Papa, si a vos no te gusta Kicillof y no te gusta Baradel, esto es lo que vos pensás, perfecto. Pero esa no es una verdad objetiva. La verdad objetiva te la va a contar ahora Suteva, de esta manera. Porque la multa está relacionada, digamos, a los salarios mínimos, a las horas, digamos, que no se trabajaron. Sí. ¿Cuánto podría oscilar, digamos, entre cuánto y cuánto? En este caso vamos a aplicar una multa agravada que va a estar en el orden de los entre 600 y 700 millones de pesos a Suteva. Y la multa esta, el expediente que empieza en el 2017 y también que lo refuerza en el 2018, simplemente fue por ejercer un derecho constitucional, que es el derecho a huelga. No protegían el derecho de los chicos a estudiar. Lo que querían hacer es hacerle daño a los trabajadores y a las trabajadoras. No protegían ese derecho porque tampoco invertían en infraestructura, interrumpieron el plan Conectar Igualdad, dejaron de entregar libros concretamente. Entonces lo que está haciendo hoy el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires es un acto de reparación. Es decir, la multa, por cierto, no era a Baradel, se conoce cuáles eran los motivos. ¿Usted le parece que es el deseo de con personas estigmatizadas y perseguidas como Baradel y adversarios políticos del fuste que le adjudican a Axel Kicillof, ir a poner una mentira? La deuda de Baradel no es una deuda de Baradel. La multa es a Suteva, y ya vio usted la explicación en tiempo real en la historia, cuál era el motivo. Es como dice el Papa. La comunicación, que da la impresión que tiene una metralla en mano para destruir a la gente, con la
selección de la verdad o con la calumnia o con la difamación o con ensuciarlo, entonces eso nunca hace crecer a un pueblo. Yo pido mucho que los medios de comunicación tengan esa sana objetividad, ¿no? Que no quiere decir que sea agua destilada, no. El hecho es este, yo pienso así, y salís al ruedo, pero que quede claro tu diferencia de lo que pensás, ¿no? Y eso es muy noble, muy noble. Pero si vos hablás con el programa que te impone tal movimiento político, tal partido y qué sé yo, sin decir que eso es innoble, no es de bien nacido. Hablemos un poco de los señores de la guerra, no de los señores que desde acá lucran con la guerra y nada quieren participar a los demás y encima hacen el paro miserable del próximo 13 de julio. No, los señores de la guerra son, por ejemplo, tipos como Boris Johnson, o como Biden, o como Putin, o como Zelensky. Esos son los señores de la guerra, con lo bueno, malo, objetable y no objetable que cada uno de ellos pueda ofrecer al comentario que nosotros queremos realizar. Vamos a empezar por Boris Johnson, diciendo un disparate. Si Putin fuera mujer, no hubiera ocurrido la guerra con Ucrania. We need more women in positions of power. If Putin was a woman, which he obviously isn't, but if he were, I really don't think he would have embarked on a crazy macho war of invasion and violence in the way that he has. If you want a perfect example of toxic masculinity, it's what he's doing in Ukraine. Я сейчас не буду говорить, если бы, что бы было. Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот женщина приняла решение о начале военных действий. Где эти Фолклендские острова и где Британия? Значит, и продиктовано это ничем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса. No hay una palabra que no se corresponda con la verdad. Thatcher, una señora débil, Thatcher fue una asesina. Thatcher mató a cientos de argentinos en el Belgrano, fuera de la zona de exclusión. Un verdadero asesinato. Y Boris Johnson le quiere poner como ejemplo. Putin le responde muy bien. Ahí tenemos una señora de la guerra, pero además de una señora de la guerra, una señora asesina de la guerra, que trata de reivindicar Boris Johnson. Bueno, desde aquí permanentemente, saben ustedes, se ha dicho que la Thatcher es una mujer excepcional, una mujer que le hizo tanto pero tanto daño al mundo, porque no solamente se trató de la guerra, fue también una señora del neoliberalismo y junto a Ronald Reagan construyeron buena parte de la desgracia de la humanidad soportada a partir de 1980. Pero recordemos algo brevemente de Thatcher, la señora de la guerra. Outside the exclusion zone and actually sailing away from the Falklands, why did you give the orders to sink it? But it was not sailing away from the Falklands. It was in an area which was a danger to our ships and to our people on them. Outside the exclusion zone. But it was in an area which we had warned. At the end of April, we had given warnings that all ships in those areas, if they represented a danger to our ships, were vulnerable. Many, many anxious days and nights. Mrs. Thatcher, you started your answer by saying it was not sailing away from the Falklands. It was on a bearing of 280 and it was already west of the Falklands. So I'm sorry, but I cannot see how you can say it was not sailing away from the Falklands. When it was sunk. When it was sunk. It was a danger to our ships. No, but you have just said at the beginning of your answer that it was not sailing away from the Falklands. And I'm asking you to correct that statement. But it's within an area outside the exclusion zone, which I think what you are saying is sailing away. Which way it was facing at the time. Danger to our ships. Mrs. Thatcher, I am saying that it was on a bearing 280, which is a bearing just north of west. It was already west of the Falklands, and therefore
nobody with any imagination can put it sailing other than away from the Falklands. I'm sorry, I forgot your name. Mrs. Gould. Mrs. Gould. When the orders were given to sink it and when it was sunk. La mujer que no hubiera llevado a Rusia a la guerra, pero que sí puso en guerra a Inglaterra y además se comportó asesinando. Vean ustedes la conversación con esa periodista británica que le está diciendo la gran verdad. Mató estando el Belgrano afuera de la zona de exclusión. Es decir, estando en la zona donde no podía ser atacado. Y sin embargo, ella dio la orden. Ella directamente dio la orden. El documento, que es extenso, perfectamente podemos rescatar. No es que se le ocurrió a un almirante o a alguien de quienes estaban en la guerra. No, ella directamente decidió que esa era una manera contundente de ponerle fin a la guerra, asesinando gente, con un crimen de guerra. Así que, ¿qué viene Johnson a decir? Si Putin fuera mujer, no hubiera invadido a Ucrania, no estaría en guerra con Ucrania. Volviendo a Johnson, ¿cómo fue la conversación con Alberto Fernández, de la cual los medios aquí gritaban a favor de Boris Johnson, a favor de Inglaterra? Un poco porque son cipayos y otro poco porque se trataba de mostrar una derrota que no sé por dónde encontrarla, de Alberto Fernández. Decirle al Reino Unido lo que creo. Yo quiero ir a invertir y yo lo escuché con atención y le dije, yo encantado de hacer todo eso, pero antes hay que sentarse en una mesa a discutir lo de las Malvinas. Él obviamente me dijo, no, eso es un tema resuelto. Y yo le dije, eso no es un tema resuelto. Es sencillo, es una conversación en la que él siente la obligación moral, aquella de la que se despojó Macri, que por tal de hacer negocios en el primer mes de gobierno ya estaba entregándose en Davos al premier británico diciéndole tenemos que volver a los negocios, tenemos que volver al mundo real, entre comillas, el de Macri, por supuesto, pero no el del sentido soberano y no el verdaderamente representativo del sentir de los argentinos. Usted es presidente y se encuentra con el hombre más fuerte de Inglaterra. ¿Le dice o no le dice? Mire, tenemos que hablar de la soberanía, porque si no, esto no puede caminar bien. No podemos hacer negocios como si estuviéramos en el mejor de los mundos. Vamos a tener seguramente un freno. Esto es lo que le está queriendo decir. No podemos tener una actividad económica desenfrenada con quienes nos han robado las islas y ni siquiera se quieren sentar a conversar para ver o cómo las devuelven o cómo entramos en una soberanía compartida. Buscar una solución que pueda darle satisfacción a los siglos de lucha que lleva la Argentina, procurando que le devuelvan desde 1833 las islas que le robó. No, acá en los diarios celebraban la respuesta de Boris Johnson, que hace 40 años que eso está saldado, con el dolor de la guerra, pero ellos querían que quedara firme, subrayar la respuesta de Johnson, obvia también, como dice Alberto Fernández, ¿qué me va a decir? No me va a decir, sí, quédese tranquilo, empezamos mañana a conversar. Es un gesto necesario, elocuente, importante, valioso, plausible, del presidente de la República, pero quisieron arruinar dándole la derecha a la respuesta de Boris Johnson. Se parecen tanto, mire lo que decía Biden, ya que estamos en Malvinas, sobre Malvinas. The OAS has voted that they recognize Argentinian sovereignty. Now, don't you lose something in hemispheric relations with the proposition you've just made? There is no question that the United States is going to lose no matter what it does. The question is that we are going to lose, in my mind, we lose a great deal more by not standing on principle and not standing with our oldest and closest ally and not standing with the alliance that is most important to the United States of America. Sencillo. De eso hace 40 años, se notan, ¿no? Y él estaba avalando que Estados Unidos participara como participó de la guerra. Yo no sé cómo nunca lo piensan. Estados Unidos fue un gran colaborador de esos asesinatos, por ejemplo, de Belgrano, porque estaba apoyando al gobierno británico. ¿Qué dice ahora Biden sobre Malvinas? We've reaffirmed that our Article 5 commitment is sacred. And an attack on one is an attack on all, and we will defend every inch of NATO territory. Every inch of NATO territory. For our part, the United States is doing exactly what I said we would do if Putin invaded. Enhance our force posture in Europe. We'll station more ships in here in Spain. We're stationing more air defense in Italy and Germany. More F-35s in the United Kingdom. And to strengthen our eastern flank, new permanent headquarters for the Army 5th Corps in Poland. In addition,
an additional brigade combat team position in Romania, and additional rotational deployments in the Baltic countries. Things are changing to adapt to the world as we have it today. And all of this is against the backdrop of our response to Russia's aggression and to help Ukraine defend itself. ¿Tomarán pastillas para mentir? Porque más no se puede. Es decir, todo lo que está señalando encubre el funcionamiento totalmente desviado de las políticas internacionales, guerreras, imperialistas de Estados Unidos, que tiene a la OTAN asesina a su servicio. Bueno, lo tuvo siempre así. La OTAN nació para que Estados Unidos manejase, operase a partir de Europa. Vas a saber por qué. Le dieron todo el poder a Estados Unidos y ahora ellos son una comparsa que acompaña y asesina según las indicaciones de los Estados Unidos. Parece el TEC, ¿cómo se llama el juego de los chicos, el juego de guerra? Bueno, usted me entiende. ¿Y por qué no ve al nieto jugar y no presta tanta atención quizás como debería? Bueno, está jugando a eso, como si fuera un chico. Usted vio todo lo que quieren tomar y después lo va a ver a Pedro Sánchez dentro de un ratito hablar de defensa. Es notable, eso lo hace siempre la derecha, eso lo hace siempre Estados Unidos. Decir, nos atacan y por eso devolvemos el golpe. Siempre es mentira, siempre son ellos los que atacan. Esta guerra está fortalecida por lo que Estados Unidos quería y lo ha conseguido, arruinar bastante lo que es Rusia, económicamente ahora, con problemas a futuro, pero sobre todo la imagen. Es el gran ganador a través de la muerte de los ucranianos. ¿Qué les importa a ellos? La muerte de los iraquíes a los que asesinaron en una guerra por el petróleo. La muerte lejana, la muerte en la que ponen tan pocos soldados. ¿Qué le importa? Que el mundo fue salvado por un país que puso 23 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial contra los 116.000 que puso Estados Unidos. Esas diferencias cuentan para ellos, para celebrar como lo han hecho. Bueno, esto es, mire lo que dice la OTAN además. La OTAN a las órdenes de Estados Unidos. Se reunieron en Madrid. Más gasto militar para apoyar a Ucrania, más armamento pesado para Ucrania, para que siga la guerra y sigan muriendo ucranianos, porque de ellos no va ninguno a morir, Más efectivos militares en el este, sin definir si de forma permanente o eventual. Y pese a la inflación ocasionada, la decisión es no ceder. Y ahora lo tiene a Pedro Sánchez, que parece imitar a Aznar, con aquel cipallismo que lo tuvo de rodillas a Aznar para ser el mayor acompañante de Bush cuando llevaron la muerte, la desolación, la destrucción a Irak. Ahora Pedro Sánchez, duele, ¿no? Porque uno lo visualizaba de otra manera, dice esto que vamos a escuchar. La cumbre ha estado dominada, lógicamente, por el trágico escenario internacional en el que nos encontramos. La ilegal e injustificable invasión de Ucrania ha demostrado la necesidad de estar unidos y de poner frente a la capacidad de destrucción que tiene la Rusia de Putin de la paz y la seguridad en Europa, la amenaza a la seguridad energética, alimentaria a nivel global, y nos ha devuelto, en consecuencia, al peor momento de nuestra historia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos mucho material para compartir con ustedes antes de la llegada de Gustavo Silvestre con Minuto 1. Final de nuestra hora. Hablamos del camino al medioevo. Tomamos el título de una nota del colega Jorge Mahfoud, radicado en los Estados Unidos, autor de un libro excepcional, lamentablemente no publicado aquí, que se llama La frontera salvaje. Y él hablaba de lo que es este retroceso tremendo que se produce a partir de la decisión de la Corte Suprema en el tema del aborto, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y de allí rescatamos de esa nota algo que dice uno de los jueces que votó naturalmente en contra del aborto. Clarence Thomas dijo, en casos futuros debemos reconsiderar todos los precedentes sustantivos. La derecha siempre va por los derechos del debido proceso de este tribunal. Incluye aquello del uso de anticonceptivos, la criminalización de la homosexualidad o el matrimonio igualitario. Todo eso tiene que ir para atrás. Y hoy esa Corte Suprema, estaba mirando acá, Biden aparece de nuevo, porque le quitaron muchísimo de los elementos con los que Biden podría luchar contra el cambio climático, véalo.
Supreme Court of the United States overturning an appeals court ruling that gave the EPA power to effectively decide on its own what type of emissions rules can be enforced federally. It's a bit of an obscure case. It actually came up from a 1970s law called the Clean Power Plan, which was never enacted, by the way, but in a 6-3 decision led by Chief Justice John Roberts, the Supreme Court overturned a decision giving the EPA more power. So effectively, this is a win for coal and for the fossil fuel industry. Bueno, esto es lo que se juega en estos momentos en los Estados Unidos. Mire esta noticia que destacamos de una manera especial en nuestro programa sobre lo que está pasando en la discusión del aborto. Cómo hay caminos para no cumplir. Este es el pañuelazo verde hoy, que marca en muchísimas ciudades la contundente decisión de seguir luchando contra la decisión de la Corte. Una Corte que tiene 6-3 dominio republicano. Ahora véalo a Biden, qué democracia tan extraña la de Estados Unidos. Lo del Capitolio, cómo está conformada la Suprema Corte, la Corte Suprema de Justicia. Y esto que dice Biden, que es nada menos que una desobediencia. I'm going to be talking to the governors as to what actions they think I should be taking as well. And but the most important thing to be clear about is we have to change. I believe we have to codify Roe v. Wade in the law, and the way to do that is to make sure the Congress votes to do that. And if the filibuster gets in the way, it's like voting rights. It should be. We provide an exception for this. Require an exception to the filibuster for this action to deal. Hay que buscar caminos, por ejemplo, para liberar a Milagro Sala, hay que buscar caminos. Tiene que haberlos, que sean jurídicos o artilugios, como dice Biden. Michael Moore, un ídolo, habla de lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y dice que los demócratas en realidad se les escapó la tortuga. El liderazgo del Partido Demócrata, que durante 20 años ha dicho que la razón principal para votar por ellos era proteger a Roe, debería renunciar en masa. Su fracaso es absoluto. Los demócratas estaban dispuestos a mantener a Roe bajo la amenaza perpetua de, y sigue el tuit de Michael Moore diciendo, de recaudar decenas de millones y mantener una justificación para votar por ellos, incluso cuando sus políticas económicas de autoridad y belicismo los hicieron casi indistinguibles de los republicanos. Ahora la última ilusión se hace añicos. Mucho que hacer, necesitamos verdaderos luchadores. Sí, el mundo necesita de verdaderos luchadores. Quiero recordar un episodio del 13 de noviembre de 2015, el ataque a París, un acto terrorista encadenado por la ciudad que determinó que hoy le dieran cadena perpetua al único sobreviviente de los terroristas. El ataque fue al estadio de Francia, donde se jugó la final del Campeonato del Mundo de Fútbol, a un bar importante en las terrazas de París y luego a Bataclan. Ahora llega la condena casi 7 años más tarde. Muchas gracias a Chuzo, nuestro gran director Javier González, Sebastián Prenafeta en el sonido, Guido Salas Mujica en el graf. Gracias a todos. Aquí a Fabián Pedrosi, por supuesto, Ana Genia Sánchez, Federico Ferro y Julián Capazo. Y de paso también a Paula Orman, una amiga, gran productora, muchas veces colaboradora de nuestra cita. Llega Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia periodísticamente en la programación de C5N. Quien les habla, todo este equipo, vuelve mañana después de Luli Trujillo. Será hasta entonces, si Dios quiere.